Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a ver el concepto de mol, el concepto de mol en la química. Bueno, resulta que vos mol podés tener de moléculas o de átomos, según tengas más de un átomo, ahí sería una molécula, y si no, si tenés solamente un elemento químico, estamos hablando de mol de átomo. Bueno, a ver, ¿qué es el mol? El mol es una cantidad de materia, pero es una cantidad de materia que contiene a la masa, al peso, la masa molecular. Y resulta que un mol, sin importar la masa o peso molecular de cada molécula, sin importar eso, el mol siempre tiene la misma cantidad de moléculas, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Sea cual sea el compuesto, si estamos hablando de mol de moléculas, tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y además, el mol lo podemos reconocer porque en condiciones normales de presión y temperatura ocupa siempre el mismo volumen, 22,4 litros, por supuesto estamos hablando en estado gaseoso, ¿no? Quiere decir que el mol de moléculas contiene a la masa molecular, vamos a ponerle peso molecular, contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas, o sea que el mol vendría a ser como un paquete de moléculas, pero siempre el mismo paquete, y ocupa 22,4 litros, pero esto es en condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, lo mismo ocurre con el caso de los átomos. Contiene el peso atómico en gramos, contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos del elemento que estés estudiando. Y bueno, si el elemento químico está en estado gaseoso, ocupará también 22,4 litros cada mol. Bueno, esto es lo que es un mol. Un mol es una cantidad. A ver, vamos a un ejemplo. Suponete que yo te hablo de el agua, ¿no? Tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno. Si yo voy a la tabla periódica, voy a encontrar que el hidrógeno figura como peso atómico una UMA, unidad de masa atómica. Bueno, ahora, ¿cómo saltamos de la UMA al gramo? Con el concepto de mol, es decir, aquí en el agua hay 2 moles de hidrógeno, por eso aquí tenemos 2 gramos de hidrógeno. Si vamos a la tabla periódica, el oxígeno dice que el peso atómico es 16 UMA. Bueno, ¿qué significa? Que es 16 veces más pesado que la 12ª parte del átomo de carbono. Eso es el significado, pero bueno, no nos desviemos del foco. Dice 16 UMA, quiere decir que el mol de oxígeno tiene 16 gramos. Y aquí tendríamos 16 gramos. Con lo cual, el mol de agua tiene 18 gramos. A ver si se comprende esto. Esto es un mol de agua. O sea que si vos a mí me traes 18 gramos de agua, me estás dando 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua y que en estado gaseoso van a ocupar 22,4 litros siempre y cuando tengamos condiciones normales de presión y de temperatura. Bueno, ¿les parece que hagamos un ejemplo? ¿Se entiende, no? Y si no, bueno, dudas, preguntas, consultas, al Facebook MFQ Ricardo y se las voy a contestar a la mayor brevedad posible. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. A ver, borremos todo esto. Como vos tenés la oportunidad de darle pausa al video y poder retroceder y ver, yo me animo a borrar porque en este canal la pizarra es chica, el corazón es grande. Bueno, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a ver 6 moles de dióxido de carbono. Vamos a preguntarnos, primero, ¿cuántos gramos contiene? Los 6 moles, por supuesto, de dióxido de carbono. Contiene, ahí está. Se lee bien, contiene, bueno, lo quise abreviar y al final me salió mal, contiene. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono hay en 6 moles? Bueno, fíjate,
Vamos a la tabla periódica, vemos que el peso atómico del carbono es 12 UMA y del oxígeno 16 UMA. Pero lo vamos a pasar a moles. Cuando lo pasas a moles, el peso de un mol de carbono son 12 gramos y el peso de un mol de oxígeno son 16 gramos. O sea que tendríamos, para el mol de dióxido de carbono, tendríamos 12 gramos de carbono más 2 veces 16 gramos de oxígeno. O sea que serían 12 gramos de carbono más 32 gramos de oxígeno, ¿no? Bueno, esto nos da 44 gramos, es decir, el mol de CO2, un mol de CO2, tiene una masa molar de 44 gramos. Cuando hablo de masa molar es la masa de un mol. Bueno, a ver, ¿cuántos gramos contiene entonces 6 moles? Bueno, sabemos que un mol contiene 44 gramos de CO2. Entonces 6 moles, por supuesto, que va a ser 6 por 44 dividido 1. O sea que vamos a hacer 6 moles multiplicado 44 gramos dividido 1 mol. Bueno, mol con mol se simplifica y el resultado va a dar en gramos. 6 por 4, 24, pongo el 4, me llevo 2. 6 por 4, 24, 25 y 26 con los 2 que me llevé. Ahí tenemos los gramos que ocupan los 6 moles. Bueno, ¿querés ver cuánto pesa o qué masa tiene una molécula de CO2? Una molécula, Una molécula. ¿Qué masa tiene una molécula? Porque claro, cuando vos decís 44 UMAS, en la unidad de masa atómica es la masa de una molécula, pero en la unidad de masa atómica. Vamos a ver cuántos gramos pesa una molécula, fíjate. Siempre, vamos a ver, masa o peso de una molécula. Bueno, fíjate, siempre partí del mismo concepto, partí de un mol. Un mol, pasemos ahora, como hablamos de masa, pasemos a gramos. Un mol son 44 gramos de CO2. Y ahora saltemos a moléculas. Por ser un mol, 44 gramos tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuál es la masa de una molécula? Y van a ser X gramos de CO2, ¿no? Bien, entonces, una molécula por 44 gramos dividido 6,02 por 10 a la 23 moléculas va a dar la masa de una molécula. Yo te doy siempre el mismo consejo. Cuando usas la calculadora, usa el botón exponente para poner por 10 a la 23. Si no te puede llegar a dar mal si usas el otro por 10 a la... Usa el botón exponente. Son 1 por 44, 44 dividido 6,02 exponente, el botón de exponente, ahí se ve, no sé si se ve bien por el foco, bueno, el botón exponente 23, ¿no? Y esto me está dando 7,3 por 10 a la menos 23 gramos. Esa es la masa que tiene una molécula de CO2. Bueno, vamos a ver qué volumen ocupa. A ver, borremos y vemos qué volumen ocupa. ¿Está claro la masa de una molécula? Vamos a ver qué volumen ocupa. A ver, vamos a tachar esto, borrar. Vamos a ver qué volumen ocupa, por supuesto, en condiciones normales, presión y temperatura. Sería C. Volumen en condiciones normales de presión y temperatura. A ver, siempre partí del mismo concepto. Un mol. Por ser un mol son 44 gramos de CO2. ¿Por qué salto a gramos? Bueno, podés saltar a moléculas, podés saltar lo que quieras, como vos quieras. Y moléculas no voy a usar porque vamos a volumen. Directamente 22,4 litros. En condiciones normales de presión y temperatura. Fíjate, un mol de CO2 son 44 gramos de CO2, son 22,4 litros de CO2. Ahora, yo tengo 6 moles. 6 moles. 6 moles serán X litros, ¿ves?
No necesitamos los gramos. Un mol son 22,4 litros. 6 moles, X litros. Cuando hagas la regla de 3, fíjate de poner mol con mol, litro con litro. Si no, vamos a hacer cualquier disparate. Bueno, ¿cuánto me da esto? X me va a dar 6 moles multiplicado 22,4 litros y dividido un mol. Acá mol con mol se va y el resultado nos va a quedar en litros. Son 6 por 22,4. Y me da 134,4. Y estos son litros, ¿verdad? Ahí está el volumen que ocupa. Claro, cada mol ocupaba 22,4 litros. 6 moles ocupan X. Bueno, vamos a avanzar un poquito más y hacerlo esto un poquito más compliquetí. A ver si nos sale. Te voy a preguntar ahora 6 moles. 6 moles, estamos hablando de CO2. Te voy a preguntar cuántos gramos de oxígeno tiene. ¿Cuántos gramos de oxígeno tiene? Gramos de oxígeno. Siempre seguimos en lo mismo, ¿no? En 6 moles de CO2. Bueno, partimos de siempre de la misma condición. Un mol de CO2. A ver, son... ¿cuántos gramos de oxígeno tiene un mol? Acá está, mira, fíjate. Un mol de CO2 tiene 32 gramos de oxígeno. 32 gramos de oxígeno. Viste que cuando armamos el mol sumamos los 12 gramos del carbono más 2 veces 16 gramos de oxígeno. Por eso tenía 32 gramos de oxígeno. 6 moles de CO2, X gramos de oxígeno. Por favor, cuando use regla de 3, mol con mol, gramo con gramo. Bueno, hagamos los cálculos, calculador y gafas, a ver cuánto nos da. Son 6 por 32, porque dividido 1 es 6 por 32, nos da 192 gramos de oxígeno. Bueno, la complicamos más. 6 moles de CO2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene? Vamos a preguntarnos cuántos átomos de oxígeno tiene. Estamos hablando de 6 moles, ¿no? 6 moles de CO2. Bueno, a ver, gente linda. Lo que sabemos es que un mol de oxígeno son 16 gramos, cada mol de oxígeno. Y por ser un mol de oxígeno tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Sí? El mol de oxígeno tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Bueno, a ver, fijémonos. Yo tengo un mol de CO2, ¿verdad? Un mol de CO2 tiene, dijimos, 32 gramos de oxígeno. Lo acabamos de verificar. Un mol tiene 32 gramos de oxígeno. Bueno, 32 gramos de oxígeno. Ahora, 16 gramos de oxígeno. ¿Qué es 16 gramos de oxígeno? Un mol de oxígeno tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Fíjate, 16 gramos de oxígeno tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Así que 32 gramos de oxígeno, eso es un mol, ¿no? Tienen X. Ahí estamos sacando cuántos átomos tiene un mol. Bueno, a ver. Después lo multiplicamos por 6 y sacamos la cantidad de átomos que hay, ¿no? Sería 16 dividido 6,023 exponente, no, perdón, 6,023 exponente 23 por 32 dividido 16. Bueno, esto nos da 1,20 por 10 a la 24. O sea que tenemos 1,20 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Pero eso lo tengo por cada mol.
O sea que en 6 moles, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 6 multiplicado por 1,20 exponente 24. O sea que esto lo multiplico por 6 y me da 7,22 por 10 a la 24. Bueno, 7,22 por 10 a la 24 átomos de oxígeno hay en 6 moles de dióxido de carbono. Bueno, espero que haya sido útil. Haceme llegar tus dudas, preguntas, consultas en el Facebook MFQ Ricardo y te las voy a contestar a la mayor brevedad posible. Espero que te quede claro cómo se manejan los términos con un mol, en este caso de CO2. Nos vemos la próxima. Chau, chau.